Perdón. Entonces abrimos en nombre de Dios de la Patria la sesión. Eh, ¿Hay cuenta, secretaria? No, presidente, no hay cuenta. Solamente tenemos la tabla para el día de hoy, que es para continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señor Osandón, señoras Aravena y Gatica y señor Moreira, que modifica diversos cuerpos legales en materia de protección a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín 15.071-07. A esta sesión han sido invitadas la subsecretaria de la Niñez, señora Rocío Faúndez, y la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz, quienes participarán por videoconferencia. Ok, está Rocío, ¿está por ahí? La subsecretaria, Rocío Faúndez. Ah, ahí está. Rocío, buenos días, hola. Hola, buenos días. Eh, Rocío, vamos a partir con usted. Esta sesión es escuchar su participación, o sea, su opinión. Gracias. Sobre el proyecto, y después vendría la defensora de la niñez, que está en otra comisión. Entonces, aquí está presente la señora Campillay, está presente la senadora Gatica, que para su información desde el día de mañana ella va a estar en vez de mí, no en representación mía, sino que hay un cambio en el Comité de Renovación Nacional porque querían mejorar esta comisión y ella va a quedar acá en vez de mí. Así que estamos escuchándola. Le ofrezco la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, y un honor estar presente en su último día entonces de presidencia, si entendí bien. Dificulto que sea para mejorar, pero saludo por su intermedio entonces a la senadora Gatica, senadora Campillay y demás senadores de la comisión. Entiendo que tienen la presentación, les pido si la pueden compartir y si no la compartimos desde acá. Ya, la vamos a compartir nosotros. Gracias. Si pueden pasar a la 2 y ponerla en modo presentación, muchas gracias. Entonces, desde la Subsecretaría de la Niñez asisto hoy día y agradezco mucho la invitación a poder comentar y hacer observaciones respecto de este proyecto de ley que tiene por interés robustecer el rol del Estado para proteger la indemnidad y la protección sexual de niños, niñas y adolescentes con el fin de evitar daños y abusos sexuales. Como principio de la ley se sostiene que para garantizar un sistema de protección identificado como adecuado en estas materias es necesario fortalecer el rol de padres y madres en la educación sexual de sus hijos e hijas, siendo el rol del Estado un rol colaborativo, pero que en ningún caso busca reemplazar ni sustituir, y esto estaría fundamentado por el derecho preferente y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones ético-morales, que es un derecho humano protegido por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, y agrego, también está establecido en la Ley de Garantías que tenemos publicada desde el 15 de marzo. Entonces, el proyecto de ley tiene varios contenidos y algunos tienen que ver con antecedentes penales, con la elevación de penas y modificaciones al proceso penal. También se establece la necesidad de regulación adecuada en materia de infancia y rubro publicitario para evitar la hipersexualización, y se establece el concepto de indemnidad sexual también como materia de ley. Entonces, entre los objetivos tenemos la creación de un estatuto de protección al derecho de la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, y para ello se propone una modificación al Código Penal, al Procesal Penal y la creación de una ley autónoma sobre indemnidad sexual. Siguiente. Perfecto. Respecto del aumento de penas propuesto por el proyecto de ley, y que tiene que ver con una sustitución del artículo 191, es importante señalar que lo primero sería buenísimo que
fueran invitados, o no sé si ya lo han sido, y quizás yo lo ignoro, que fueran invitados a presentar sobre esta materia el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también el Ministerio Público, por su expertise y por el rol que les tocaría jugar también en esta materia. Y sin perjuicio de lo anterior, plantear que la técnica de política pública de elevación de penas no cuenta con una cantidad de evidencia sustantiva en términos del impacto concreto que tenga la elevación de penas en la disuasión o prevención de ciertos delitos sumamente graves, como el objeto del cual estamos hablando aquí. Y sí nos interesa plantear preocupación desde el hecho de que elevar las penas implica elevar el estándar probatorio de los delitos. Aquí hago una declaración que hago siempre que exponga de estas materias. Yo no soy abogada de formación, soy trabajadora social y politóloga, entonces pido disculpas si es que alguno de los términos jurídicos no es correcto, pero sí lo que hemos conversado acá con el equipo tiene que ver con que cuando tú elevas penas necesariamente se sube el estándar probatorio, y sabemos que en materia de delitos sexuales probar la ocurrencia o las conductas que se busca sancionar siempre es complejo, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos ni presencia de testigos, ni otro tipo de evidencias más allá de la declaración de la víctima. Por lo tanto, nos preocupa, y por eso creo que es importante escuchar al Ministerio Público y al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia en esta materia, entender cómo podría complejizarse probar los casos, porque muchas veces en los casos de delitos sexuales, abuso sexual infantil particularmente, el problema que existe en Chile no es tanto que las penas no sean suficientemente altas, de hecho son penas particularmente altas, sino que tiene que ver con la dificultad en la investigación y en poder probar la ocurrencia de los delitos. A eso es importante agregar que en los últimos años hemos tenido una serie de proyectos de ley que han sido promulgados ya y que han buscado agregar mayores sanciones o subir el precio, entre comillas, a la comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Algunos de ellos son la ley 20.526, que sanciona el acoso sexual de menores y la posesión de material pornográfico, en que se vean involucrados niños, niñas y adolescentes. Tenemos la ley 19.927, que sanciona la pornografía infantil. Tenemos la ley 21.160, que declara imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. Y también tenemos una serie de leyes que buscan proteger la indemnidad sexual a través de la prohibición o inhabilidad para ejercer algunos trabajos o cargos. Por ejemplo, la ley 20.594, que establece ciertas inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores de edad. La ley 21.421, que excluye de beneficios carcelarios a quienes hayan cometido delitos de carácter sexual contra personas menores de edad. Entonces, hemos tenido a nivel legislativo varios avances que buscan ir volviendo más costoso y ir teniendo más consecuencias al hecho de cometer delitos sexuales, y solo dejamos planteada la aprehensión que sería necesario evaluar contra evidencia, ¿verdad?, respecto de cuánto podría ayudar elevar las penas mayormente, entendiendo además que el Código Penal requiere de ciertos niveles de coherencia interna y que por lo tanto es necesario mantener cierta proporcionalidad en las penas, evitando, por poner un ejemplo quizás extremo, que el abuso sexual tenga una mayor sanción que los homicidios, ¿verdad? Entonces, poniendo todo eso en evidencia, también nos preocupa particularmente el tema de cómo se subiría el estándar probatorio en caso de elevar aún más las penas referidas a delitos sexuales. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Veo que hay acá una presentación larga respecto al proyecto de ley. Entonces, en relación a las modificaciones del Código Penal, es lo que yo estaba planteando recién. No hay evidencia respecto de que el aumento de penas impacte significativamente la comisión de delitos, y sí preocupa la elevación del estándar probatorio. Y en delitos sexuales la dificultad principal no tiene que ver con la pena, sino que con la investigación y el poder contar con evidencia suficiente, sumado a estos avances que he mencionado en los últimos años.
Respecto de el Código Procesal Penal, siguiente, se propone una modificación al artículo 191 bis y nos interesa destacar que, según la información que nosotros tenemos, esa norma ya quedó derogada expresamente en la ley 21.057 de entrevistas videograbadas. Por lo tanto, todas las medidas tendientes a evitar la revictimización que solía ocurrir de niños víctimas de delitos sexuales, en el sentido de tener que ser entrevistados muchas veces y tener que revivir los hechos del abuso, hoy día de facto ya se encuentran derogados a través de la ley de entrevistas videograbadas, por lo tanto no sería necesaria esta modificación al Código Procesal Penal. Siguiente. Respecto de la ley sobre indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, que básicamente propone la necesidad de fortalecer el deber y derecho preferente de los padres respecto de la educación de los hijos, y se plantea cierto nivel de preocupación respecto del avance de la educación sexual integral. Nos interesa plantear algunos puntos. Respecto de educación sexual integral, la definición de UNESCO como organismo internacional técnico en materias de educación define la educación sexual integral como un proceso basado en un currículum para enseñar y aprender acerca de aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su fin es formar a niños, niñas y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para realizar su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y el de los demás, y entender cuáles son sus derechos a lo largo de la vida y asegurarse de protegerlos. Como es de conocimiento probablemente de esta comisión, el programa del presidente Gabriel Boric y los lineamientos programáticos del Ministerio de Educación plantean el avance en educación sexual integral, y de hecho se está desarrollando una política nacional de educación en afectividad y sexual integral para todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria, y esto implica la consideración de la educación afectiva y sexual como un derecho humano. Entonces, entendiendo que este es un tema polémico y entendiendo que a muchos padres y madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes les preocupa la manera en que se aborde la educación sexual integral, sabemos que hay muchas concepciones respecto de esto de la educación sexual presente en todos los niveles de la educación. Muchas veces se entiende como que va a haber contenidos poco apropiados o que podrían efectivamente vulnerar la indemnidad sexual de niños y niñas, por ejemplo, exponiéndolos a contenidos explícitos sexuales a muy temprana edad. Es importante entender cuando hablamos de educación sexual integral, no estamos hablando de cualquier cosa, hay una serie de parámetros que distintos cuerpos normativos y que órganos técnicos como la UNESCO y UNICEF también han establecido. Entonces, estamos hablando de contenidos adecuados a cada momento del desarrollo. El carácter integral también alude a ir más allá de lo meramente biológico o de una formación únicamente centrada en el placer, que es algo que a veces se ha establecido, sino que busca también instalar nociones como habilidades, respeto por las diferencias mutuas, una formación respecto del género que también prevenga distintas situaciones de violencia, tanto entre pares en la niñez y la adolescencia como hacia niños, niñas y adolescentes. Y aquí particularmente nos interesa destacar que hay una serie de estudios, y de hecho la Asociación Americana de Pediatría por ese motivo establece la necesidad de la educación sexual integral, porque no contar con ella se ha identificado como un factor de riesgo para vulneración de niñas, niños y adolescentes. Y esto tiene que ver con no poder nombrar las partes del cuerpo, tiene que ver con no tener instalada la noción de la autonomía progresiva y de la potestad del niño y niña sobre su propio cuerpo, entendiendo que nadie puede violentarlo o que desde el ejercicio de obediencia propio de una autoridad paterna, materna o de un cuidador, no se puede permitir y es necesario reportar cuando alguien pasa a llevar la indemnidad sexual. Todo ello ha llevado a que hoy día haya múltiples recomendaciones de ir instalando políticas de educación sexual integral como mecanismos para prevenir abuso sexual infantil, o para
promover su detección temprana y su denuncia temprana. También hay evidencias que muestran que la ausencia de educación sexual aumenta el inicio temprano de relaciones sexuales, las relaciones sexuales de riesgo o sin protección. Por lo tanto, no hay evidencia de que la educación sexual integral promueva conductas sexuales de riesgo, sino que por el contrario la evidencia es que contar con una educación adecuada a un currículum, correctamente llevada a cabo y monitoreada, sería un complemento al rol, derecho y deber preferente de los padres en estas materias, y además podría cumplir un rol importante en la prevención de distintos tipos de abusos y violencia. Siguiente. Entonces, solo para abundar respecto de lo último que señalaba, y si quieren dejan de compartir pantalla para poder vernos, yo creo que hay un aspecto que está en el sustrato del proyecto de ley que tiene que ver con la identificación de una tensión entre el derecho y deber preferente de padres y madres a la formación de los hijos y el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder al ejercicio pleno de sus derechos. Yo mencionaba anteriormente que la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez, que es la ley marco que tenemos publicada desde el 15 de marzo, reconoce el deber y derecho preferente de los padres a la educación, a la orientación de los hijos. Sin embargo, reconoce explícitamente que este derecho y deber preferente tiene límites que son el interés superior de niños, niñas y adolescentes, y que en el fondo es el ejercicio de los derechos, el ejercicio pleno de derechos por parte de estos niños y niñas. Entonces, no hay una discrecionalidad absoluta en ese derecho y deber preferente, sino que necesita conversar con la autonomía progresiva y con aquellos derechos que necesitamos resguardar de los niños y niñas. La misma ley de garantía establece el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades, y en su inciso cuarto particularmente se establece que el Estado garantizará en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios una educación sexual y afectiva integral, y velará porque los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural, religiosa de niños, niñas y adolescentes, y promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying. Por lo tanto, y ya con esto voy terminando también para dejar el pase a la defensora de la niñez, que veo que está allí conectada, creo que es importante ocupar estos espacios para salir de falsas dicotomías que a veces dificultan los diálogos sobre estas materias. El Estado y la familia no están en oposición cuando se trata de educar a los niños ni sobre materias de sexualidad y afectividad ni sobre todas las demás, sino que efectivamente deben complementarse, considerando que vivimos en un país donde la gran mayoría de actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes ocurren de parte de adultos que ellos conocen, y más aún desde niños que forman parte de su familia, y eso es así para el abuso sexual integral, pero también para otros tipos de violencia que viven niños, niñas y adolescentes. No podemos considerar únicamente a priori y en todos los casos a la familia como un espacio seguro o un espacio de protección para niños, niñas y adolescentes, ya que en muchos casos efectivamente no lo es. Por lo tanto, necesitamos conciliar y buscar las maneras concretas y los mecanismos para hacer compatible el derecho y el deber preferente de los padres a la educación, a la crianza y a la orientación, el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder a educación, incluida educación sexual integral, y también el deber del Estado de dar condiciones para que las familias, padres, madres, cuidadores puedan llevar a cabo su labor de cuidado, pero además de poder complementar en aquellos casos en que el interés superior del niño esté reñido con aquellas conductas o visiones de mundo que pueden imperar en el contexto familiar, que son situaciones que de facto ocurren. Entonces, es muy importante considerar este tipo de proyectos de ley a la luz de lo que vemos en la evidencia, más allá de solo los principios respecto del rol de la familia, el rol del Estado, que reitero, no están en contraposición en ningún caso, la ley de garantías así lo plantea también, y puesto que tenemos situaciones familiares de ocurrencia de delitos de violencia, incluidos delitos de carácter sexual, necesitamos buscar complementar, y para eso la evidencia que hasta el día de hoy tenemos disponible es que
avanzar en educación sexual integral puede ser una herramienta para favorecer y fortalecer el rol de crianza de los padres y al mismo tiempo entregar herramientas a niños, niñas y adolescentes que sirvan para una detección temprana de este tipo de violencia y para su prevención también. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Algún senadora Campillay y después el senador Elizalde? Sí, mi pregunta para la subsecretaria es si este no es el camino hacia este tipo de delito. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el camino hacia este tipo de delito? O sea, sí, la convicción que tenemos nosotros es que estos cuerpos legales que se han aprobado en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, la identificación de una serie de cargos y oficios que no se pueden desempeñar teniendo condenas por este motivo, dan la señal en términos penales respecto a no aceptables en nuestra sociedad. Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo las políticas públicas pueden seguir empujando esto en términos de cambio cultural. Y desde allí, la educación sexual integral y una serie de otros procesos que están ocurriendo hoy día en términos de salir de una visión adultocentrista que concibe a los niños como un objeto que solo tenemos que proteger y respecto del cual podemos disponer también, va en la dirección correcta. Desde ese punto de vista, seguir avanzando en la instalación de un sistema de garantías, seguir avanzando en educación sexual integral, así como la violencia de la mujer se previene eficazmente dejando de ver culturalmente a la mujer como un objeto que es poseído, por ejemplo, por sus parejas, dejar de ver a los niños como objetos, romper esa visión adultocentrista y avanzar hacia visiones que le den a los niños también un reconocimiento de su autonomía progresiva y de su interés superior, van en la dirección que necesitamos. Vuelvo a reiterar que los delitos contra el ámbito de la sexualidad contra niños y adolescentes en Chile ya son altos, eso no está previniendo eficazmente que se cometan, por lo tanto deberíamos preguntarnos si elevarlos aún más, incluso pasando a llevar cierta consistencia dentro del Código Penal y elevando el costo de probar los delitos, que es algo que ya hoy día es muy difícil, si es el camino correcto o necesitamos identificar políticas públicas que vayan de manera complementaria a las sanciones penales. Senador Elizalde. Yo insisto en lo que dije en la sesión pasada, que este proyecto en rigor son 3 proyectos distintos y por eso planteé que había al menos una parte del proyecto que debiera ser conocido por la Comisión de Educación. El primero se refiere al aumento de penas. El segundo, quisiera por eso preguntarle a la subsecretaria, se refiere al artículo 191, porque ella hace referencia a que el proyecto no sería necesario por la reforma que se aprobó hace un tiempo atrás, pero el proyecto no dice exactamente lo mismo. Entonces quisiera, quisiera que profundizara sobre ese punto. Y el tercero se refiere a temas que también tienen que ver con la educación de los niños, niñas y adolescentes en materia sexual. Sobre lo primero, sobre el tema de las penas, bueno, la verdad es que la doctrina no se ha puesto de acuerdo todavía para qué sirven las penas hasta el día de hoy. Hay todo tipo de teoría al respecto. En la teoría clásica podríamos decir que habían 2 vertientes. La pena vinculada a una forma de hacer justicia, o la pena vinculada a un desincentivo a la comisión de delitos, en un sentido general, o sea, el conjunto de la sociedad, o en particular respecto de quien ha cometido un delito para que no vuelva a reincidir. Y es un debate que hasta el día de hoy no es pacífico y en el cual no hay ningún acuerdo. Entonces quisiera preguntarle que profundizara respecto del tema de por qué considera que las penas actuales ya son altas y por tanto su oposición a que se aumenten. Porque independientemente de que puedan o no generar un desincentivo a la comisión de delitos, sobre todo los delitos de carácter sexual, que tienen motivaciones mucho más complejas desde el punto de vista psicológico, que profundizar por qué considera que las penas actuales son altas y no deberían elevarse. Que profundizar respecto del 191, porque, insisto, las redacciones no son exactas, ni hay pequeñas modificaciones que se incorporan en la propuesta de los senadores que presentaron esta moción. Y respecto al último punto, bueno, aquí teníamos una conversación con el
con el senador Osandón porque tenemos un punto de vista distinto. O sea, yo creo que efectivamente Estado y familia no son contradictorios, son complementarios. Pero hay que hacerse cargo que a veces la familia no existe. Y en segundo O que lugar, el Estado y se el mete Estado en también cosas puede que no tomar le malas, y el corresponden. Estado también puede tomar malas decisiones. Eso es un punto también que hay que tener presente. Pero yo soy convencido que la educación sexual retrasa la iniciación sexual de los adolescentes cuando está bien concebida y bien implementada, porque les permite tomar conciencia respecto de los efectos de la sexualidad. Y por el contrario, el que no se converse en los temas de la sexualidad tiene efecto pernicioso en embarazo adolescente o en transmisión de enfermedades de transmisión sexual, valga la redundancia. Por tanto, a mí me parece que se requiere de una política de educación afectivo-sexual, esto es muy importante, afectivo-sexual, que considere, obviamente, ambos elementos, no desde el punto de vista aislado cada uno de ellos. Y creo que debe haber un rol más bien de complemento entre la labor que realiza el Estado con las labores que realizan la familia, respetando, obviamente, los puntos de vista, las creencias religiosas, las concepciones valóricas, o como quieran llamársele, que existen en los distintos grupos familiares, pero en donde de todas maneras hay un mínimo que tiene que ser exigible, y en donde además la voz, sobre todo de los adolescentes, su punto de vista y sus visiones tienen que ser consideradas. Esa es una libertad que es de carácter progresivo, pero que obviamente debe ser considerada. Nada más. Gracias, presidente. No vamos a entrar a discusión ahora, después vamos a conversar ese tema, ¿ya? Tú le pediste a la subsecretaria si podía profundizar del 191 bis. Sí, gracias, senador. Respecto de la pregunta del 191 bis, lo que nosotros vemos es que se puede generar un problema al proponer modificar un artículo que ya fue derogado, con independencia de que haya precisiones que en este proyecto de ley efectivamente no estaban considerados en el artículo 16 de la ley de entrevistas videograbadas. Entonces creemos que es necesario introducir probablemente un nuevo artículo, más allá que modificar un artículo que la ley de entrevistas videograbadas ya derogó. Desde ahí la importancia que nosotros le damos a que pudiera ser invitado el Ministerio Público a la comisión para poder ahondar técnicamente en cómo llevar a cabo eso. En el fondo, el artículo 16 de la ley de entrevistas videograbadas se refiere específicamente a la declaración judicial anticipada y amplía la cantidad de actores que pueden solicitarlo. Entonces, es posible que lo que se está viendo aquí vaya como complemento a eso, pero sería necesario que vaya como una propuesta de artículo independiente más que como una modificación al artículo. Tenemos aquí un problema. Voy a asumir de facto la presidencia accidental de la comisión, porque el senador Osandón está en otros menesteres. Entonces le queremos agradecer a Rocío Faúndez por su participación y vamos a pasar a la... Ahí llegó el senador Osandón, sí. Tuve una llamada que no me podían reemplazar. Gracias. ¿Estamos listos? Entonces tendremos que ahora ofrecer la palabra. Muchas gracias, subsecretaria. Si tiene otra pega que hacer, que debe tener mucha, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias por... le vamos a pedir ahora, ofrecerle la palabra a la señora defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz. Buenos días, Justito. Buenos días, señor presidente. Los saludo a usted y por su intermedio a los honorables senadores Campillay y Elizalde, y además a quienes se encuentran ahí en la comisión. Me acompaña en esta sesión la abogada de la Unidad de Estudios, Emilia Rivas, y si se me autoriza, me gustaría compartir una presentación para abordar algunos tópicos a propósito de esta invitación que agradecemos se nos formulara en el contexto de este proyecto de ley. En primer término, señor presidente, la idea es que podamos abordar hoy día como tópicos de esta presentación la situación de niños, niñas y adolescentes en relación al derecho a estar protegidos de cualquier forma de violencia, la opinión que tenemos sobre la adecuación de las penas a delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes,
sobre la adecuación al procedimiento penal y sobre la propuesta de ley de indemnidad sexual. Como primera declaración a propósito de lo que he oído de la subsecretaria de la Niñez, me parece relevante declarar que las penas tienen que ser proporcionales a la afectación de derechos que provocan los delitos. Y no puede haber violencia más grave que aquella que afecta y atenta contra la indemnidad sexual. Así que desde esa perspectiva voy a partir haciendo una diferencia con lo que plantea la subsecretaria. Lamento que se haya retirado porque me parece importante que dicha subsecretaría también tenga o escuche acerca de lo que la Defensoría de la Niñez plantea en este ámbito. Se plantea desde la subsecretaría que la elevación del penas debiera traer elevación de estándares probatorios y que aquello podría implicar dificultades para las sanciones. Y me parece que, al menos desde mi experticia, habiendo sido fiscal 9 años y trabajado en la fiscalía 15 años, la posibilidad de juzgar delitos no tiene por qué estar asociada necesariamente a la pena que estos impongan. Y lo probatorio no tiene que ser condición de una decisión jurisdiccional que debe implicar la aplicación de una pena lo suficientemente severa para delitos tan graves que violentan de manera muchas veces irreparable a las víctimas. Por lo tanto, parto discrepando en el sentido de que las penas sí son un tema, más allá de las apreciaciones específicas que vamos a hacer en esta presentación. En primer término, en relación con el derecho a ser protegido, nos parece que este proyecto de ley lo aborda adecuadamente desde el punto de vista de lo que exige la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene que ver con prevenir o la obligación de los Estados partes de prevenir y de adoptar todas las medidas, ¿no es cierto?, administrativas, legislativas, sociales y educativas que redunden en la prevención de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental en contra de niños, niñas y adolescentes, incluyendo, por supuesto, aquellos que dicen relación con las vulneraciones en la esfera de la sexualidad. Y desde ese punto de vista, nos parece que el camino que se inicia legislativamente tiene un sentido asociado precisamente a la debida diligencia y la obligación de atender a esta necesidad. Esto se recoge también, y como fue parte del conocimiento de quienes participan de este Senado, saludo también al senador Moreira, que me parece se ha integrado y lo puedo ver ahí. La Ley de Garantías y Protección de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 36 también formula en una bajada a nuestra normativa interna, ¿no es cierto?, las exigencias que los distintos entes del Estado tienen respecto de la prevención de vulneraciones de niños, niñas y adolescentes, incluido el ámbito de la sexualidad. Exigiendo, de hecho, a una entidad como el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, los mecanismos de coordinación institucional eficientes y eficaces para ello, además del Plan de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia como uno de los factores a trabajar en esta materia. Pero este derecho a estar protegidos también se regula por la Observación General número 13 del Comité de los Derechos del Niño, que aborda el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser sujetos de ninguna violencia. Esto es del año 2011, donde estructura desde un enfoque de derechos la necesidad de abandonar el paradigma del niño víctima y empezar a relacionarnos desde la institucionalidad, la sociedad y las familias en una lógica del respeto y la protección de su dignidad humana, considerándoles y tratándoles como titulares de derecho y promoviendo así su protección tanto física como psicológica. Y en este mismo contexto, precisamente a propósito de la rendición del examen que el Estado de Chile hizo en mayo del presente año al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, este comité instó al Estado de Chile a establecer una comisión de verdad relacionada con los abusos en contextos institucionales, los abusos sexuales, ¿no es cierto?, en la iglesia, como también en centros residenciales, la asignación de recursos adecuados al Ministerio Público para garantizar la pronta investigación y juzgamiento de quienes cometen estos delitos sexuales, garantizar a las víctimas el acceso a recursos y compensaciones asociadas a la reparación, reforzar las medidas para hacer frente a la violencia cometida por determinados grupos, particularmente haciendo un foco en la explotación sexual comercial, garantizar que a quienes denuncien delitos de esta naturaleza, estos puedan tener investigaciones que sean rápidas, que impliquen asegurar una lucha contra la impunidad y que además se considere un procedimiento estándar en relación a las grabaciones audiovisuales de los testimonios de niños, niñas y adolescentes. Nos pareció relevante, señor presidente, honorables senadores y senadoras, el indicar acá cómo la tasa de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales se muestra fluctuante entre los años 2018 y 2022, pero sí
puede dejar y deja de manifiesto muy claramente cómo existe una desproporcionada diferencia entre la victimización en delitos sexuales contra niñas y adolescentes mujeres que respecto a niños y adolescentes varones. Razón por la cual nos parece que el género tiene que ser acá una variable preponderante a atender, considerando que las niñas y las adolescentes tienden, y queda de manifiesto en las estadísticas para nuestro país, a ser víctimas de mayores niveles de violencia sexual que los varones, y que están o han estado en sistemas de protección donde presentan mayor riesgo de revictimización durante la adolescencia. Solo voy a poner como ejemplo, en las causales de ingreso a residencias de niñas, niños y adolescentes en nuestro país, o sea, de niños que por decisión de un tribunal de familia dejan de vivir con sus familias y pasan al cuidado del Estado, los porcentajes son realmente abismantes. Podemos ver cómo respecto de la violación hay un 7,3% de hombres, un 92,7% de mujeres, abuso sexual 14,8% versus un 85,2%. Lo que deja de manifiesto cómo las niñas y las adolescentes son más víctimas de esto. Y desde ese punto de vista nosotros valoramos, en términos generales, y apoyamos esta idea de discutir, ¿no es cierto?, los mejores mecanismos para efectivizar el derecho a la protección integral y reforzada de niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando se trata de abordar delitos como los que implican una afectación a la indemnidad sexual. Y recomendamos, como siempre lo hacemos, señor presidente, que se tenga a la vista la necesidad de avanzar en una legislación integral y coherente que responda a una visión global sobre este problema. En ese sentido, y en relación a las observaciones relacionadas con el aumento de pena, nosotros, y haciendo la declaración que hice al inicio, donde la pena me parece que es algo relevante y que no se debe desatender porque debe ser proporcional al daño que muchas veces es irreparable en las víctimas, nos parece importante que en esta comisión se tenga en consideración que está avanzando. De hecho, yo me demoré en ingresar a esta comisión porque en la Comisión de Constitución se está debatiendo el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es el boletín 14.440-07. Y por lo tanto, desde ahí nos parece importante que en relación con este proyecto se atienda a las propuestas que ahí se relacionan con la producción, comercialización y posesión de material pornográfico infantil, porque mejora sustancialmente la tipificación que hoy día tiene el Código Penal. Me pareció relevante también recordar que nosotros como Defensoría de la Niñez, precisamente en este proyecto al que estoy haciendo referencia, recomendamos aumentar la pena de la explotación sexual comercial, imponiendo una pena de crimen, porque nos parece que es un delito que reviste la máxima gravedad, que atenta de manera indefectible contra la indemnidad y la integridad sexual y que por supuesto sus consecuencias pueden ser incluso irreparables. Y en ese sentido recomendamos en esta línea revisar la escala de penas en concordancia con ese proyecto de ley para que no se produzcan situaciones de desajustes o de discordancia. Y nos parece importante estudiar con detención toda la regulación de los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, poniendo cuidado no solo en la determinación de la pena, sino que también en las exigencias que se imponen para el cumplimiento y ejecución de las mismas, evitando inconsistencias y vacíos legales. A nosotros nos parece que las penas son relevantes, pero también debemos trabajar en la prevención de estos delitos. Ojalá no tuviéramos que tener víctimas de delitos sexuales. Ahora, si no somos capaces como país de prevenir, obviamente necesitamos sancionar con rigurosidad a quienes ataquen a niños, niñas y adolescentes en la esfera de su sexualidad, evitando la impunidad. Entonces, en ese sentido, nos parece que la pena o la revisión de las penas es necesaria, pero debemos tener presente que esto no previene la ocurrencia de los delitos, y eso hay que tenerlo en consideración relacionado con el fundamento de este proyecto de ley, porque habría ahí una discordancia entre una cosa y otra, precisamente en línea con la evidencia internacional que demuestra que el aumento de pena, si bien tiene diferencias, no son estadísticamente relevantes al momento de disuadir la comisión de delitos. Eso está estadísticamente relevado. De hecho, la propia Biblioteca del Congreso Nacional ha hecho un análisis y un estudio acerca del efecto de agravamiento de las penas frente a la comisión del delito, desde donde nosotros estamos extrayendo estas conclusiones a las que estoy haciendo referencia, que dejan de manifiesto que los sujetos que tienen motivación para delinquir habitualmente no tienen consideración por la pena futura, porque
incluso la consideran poco probable y confían en la chance de la impunidad. Creo que eso deja muy de manifiesto la comisión de delitos tan violentos como los delitos de homicidio. Y los factores que sí ayudan a disuadir la comisión de delitos se relacionan con una disuasión focalizada, ¿no es cierto? Y un trabajo ahí más especializado que me parece se debe enfocar en un ámbito distinto del de este proyecto. También en esta línea de la adopción de una mirada global, nos parece importante que como país entendamos la necesidad de contar con mecanismos dirigidos directamente a la prevención y alerta de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y ahí a nivel individual la educación sexual integral nos parece importante, como también a nivel estatal la obligación que el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez, al que ya hacía referencia, tiene en términos de la coordinación eficiente. Y también, este es un tema que en algunas comisiones nos habremos encontrado analizando, necesitamos como país un sistema de ejecución de penas que asegure una intervención especializada con una entidad jurisdiccional que permita monitorear y verificar un cumplimiento profesionalizado de las penas. Ahora bien, sobre las propuestas o modificaciones procesales tenemos varios comentarios que hacer que nos parecen de tremenda relevancia, señor presidente. Y esto se relaciona con la pregunta que formulaba el senador Elizalde a propósito de la sustitución del artículo 191 bis. Primero me gustaría aclarar que el 191 bis no se encuentra derogado, porque no es posible derogar una norma por una ley que no se encuentra vigente en todo el país. Y recién el 3 de octubre de este año va a entrar en vigencia la ley 21.057 en las 3 regiones finales, razón por la cual para estas regiones sigue esta norma vigente. A nosotros nos preocupa enormemente, señor presidente, que la norma propuesta contradiga los principios que inspira la ley 21.057 y en particular la forma que se ha establecido para la declaración judicial prevista en los artículos 14 siguientes. No nos debemos olvidar que esta ley de entrevista videograbada, en la que ustedes participaron activamente votando la misma para que sea una realidad en nuestro país y que constituye un cambio significativo y probablemente el más relevante en el sistema de justicia después de la reforma procesal penal, ha establecido que solo entrevistadores acreditados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrán intervenir y realizar entrevistas con niños, niñas y adolescentes, precisamente víctimas de delitos sexuales. Pero este proyecto lo que viene a proponer es que un psicólogo perito no acreditado sea designado por el tribunal para tomar una prueba anticipada, rebajando severamente el estándar que ya tenemos definido como país en términos de las exigencias de acreditación para quienes tienen las competencias especializadas para realizar esta labor. Adicionalmente, este proyecto plantea la existencia de hacer esta entrevista en una sala acondicionada, sin determinar en específico ninguno de los requisitos que esta sala debe cumplir, bajando nuevamente el estándar que ya impone la ley 21.057 para las salas especializadas de niños, niñas y adolescentes que aseguran protección de privacidad, resguardo de seguridad, control de presencia de participantes y que son tecnológicamente adecuadas. Además, este proyecto propone que el juez elabore un pliego de preguntas, lo que desde nuestra perspectiva infracciona el debido proceso, porque precisamente la ley 21.057, a través del entrevistador acreditado, ya sea en sede investigativa o judicial, debe recoger las preguntas de los intervinientes y desarrollarlas apropiadamente al niño, niña, adolescente de que se trata. Como quinto punto que nos parece crítico y que no debiera prosperar precisamente por perjudicar el estándar que ya hemos definido como país en esta ley tan relevante que es la 21.057, el proyecto permite que el psicólogo se aparte de preguntas sin establecer causales claras, lo que obviamente transgrede esta ley de entrevista videograbada y los protocolos metodológicamente serios ejecutados para poder actuar en relación con niños, niñas y adolescentes. El proyecto además habla de otros profesionales especializados en infancia, pongo entre comillas especializados en infancia, porque no se sabe qué tipo de especialidad ni requisitos serían aquellos que podrían determinar un parámetro judicial de control, que pudieran ingresar con el niño a una sala y formular preguntas a través del psicólogo, lo que obviamente contraría los principios fundamentales de la ley 21.057 y expone a niños a personas no especializadas. Y en el mismo sentido, se pretende romantizar inadecuadamente una entrevista que es una entrevista en el ámbito de la investigación penal.
y por lo tanto cualquier ingreso de peluches, juguetes y cosas así no están relevadas en la ley de entrevista videograbada porque es precisamente el contexto general de la ley el que da un sustento a que el espacio sea protector aunque el niño no ingrese con este tipo de elementos adicionales. Y finalmente, lo que también nos parece preocupante es que se establece como deber del fiscal pedir una prueba anticipada, lo que tiene obviamente severas consecuencias considerando que la ley de entrevista videograbada plantea como una exigencia para realizar la entrevista la evaluación previa para determinar si el niño o niña adolescente está en condiciones de enfrentar esa diligencia investigativa judicial y si aquello no se produce, obviamente no se debe realizar la entrevista. Y lo que este proyecto pretende, de alguna manera, es que a pesar de que esas condiciones emocionales no estén y esa evaluación no esté realizada, se le debe realizar una prueba en un momento en que no necesariamente el niño esté en condiciones de realizar. Desde ese punto de vista, nos parece que es importante avanzar en la protección de la indemnidad sexual, que tanto es así que la Ley de Garantías en su artículo 36 plantea que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a ser tratado con respeto y ninguno podrá ser sometido a violencia, abusos sexuales o de cualquier otra índole. Y valoramos por eso que este Congreso esté discutiendo cómo dotar de contenido a ese derecho. Pero nos parece que este no puede contrariar la legislación que ya protege debida y especializadamente a niños, niñas y adolescentes como es la 21.057. Ahora, en lo que dice relación con la indemnidad sexual propiamente tal, nos parece que resulta recomendable revisar ese concepto, porque doctrinariamente se entiende por la indemnidad sexual el libre desarrollo de la sexualidad. Pero este proyecto nos parece que de manera desequilibrada pone el énfasis en la exposición a los niños a contenidos de connotación sexual, antes que en aquellas acciones que redundan en la posible comisión de delitos sexuales a su respecto. Y esto nos parece observable en los principios, donde se aborda el principio de no exposición, mientras que el principio de resguardo se refiere a la exposición material. Y por lo tanto, nosotros recomendamos en este sentido adoptar el enfoque de derecho, recordando que todos los niños son sujetos de derecho, como lo asegura el artículo 6 de la Ley de Garantía, y eso implica que los tenemos que reconocer y tratar como tales, protegiendo todos sus derechos, y que no podemos desconocer, obviamente, el rol que desempeñan sus padres y madres, que es fundamental y yo diría insustituible en su desarrollo. Pero ello no puede tener como consecuencia o contrapartida la invisibilización de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y en ese sentido, obviamente, nos parece que la definición de indemnidad sexual, al hacer referencia al juicio de los padres, cuando en realidad lo que tiene que ver es con el énfasis en la propia afectación de la indemnidad del niño, niña y adolescente, y no en los padres que pueden observarla o no, porque se desarrolla con su desarrollo personal individual, y no con el materno-paterno, es algo que se debe modificar. Asimismo, al hacer referencia el proyecto a las convicciones éticas de los padres y no hacer mención a los derechos de niños, niñas y adolescentes, ni a su reconocimiento como titulares de los mismos, como el derecho a ser oídos, su libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y comunicación, entre otros, obviamente merma la claridad con la cual el Estado de Chile ha entendido que debe tratar a niños, niñas y adolescentes. En relación con la educación sexual integral, y acá la subsecretaria ya hizo alusiones a este tema, para nosotros como Defensoría de la Niñez ha sido importante tratar de hacer entender que la educación sexual integral no se relaciona con aquellos conceptos que de manera muchas veces indebida se pretenden instalar en la ciudadanía como una herramienta que lo que va a hacer es hipersexualizar o hacer conocer el ámbito de la sexualidad, incluso yo diría de la genitalidad a niños, niñas y adolescentes. Esta es una herramienta protectora y no vulneratoria. Y desde ese punto de vista nosotros creemos que el artículo sobre indemnidad respecto de la educación afectiva y sexual está basado en una errónea concepción sobre ella, porque la educación sexual integral no puede, en ningún caso, concebida en los términos en los que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos sostenido y que se sostiene por UNESCO y por entidades internacionales relacionadas con esta materia, en ningún caso va a vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque esta abarca aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad que le permiten a niños, niñas y adolescentes adquirir conocimiento y aptitudes necesarias para poder protegerse, para poder prevenir situaciones que les pueden afectar y para gozar adecuadamente sus derechos,
porque su enseñanza cumple y debe cumplir con los propósitos de la educación a los que tienen derecho niños, niñas y adolescentes, preparándoles para las etapas vitales que siguen y fortaleciendo su capacidad de disfrutar protegidamente de todos sus derechos humanos. Y porque esta educación sexual integral lo que viene a satisfacer son propósitos relacionados con entregarle a los niños, niñas y adolescentes conocimientos y aptitudes necesarias para gozar adecuadamente de su derecho a salud, a la igualdad y no discriminación, a la vida familiar y, por supuesto, teniendo en consideración su ciclo vital. Entonces, nosotros recomendamos profundizar el conocimiento acerca de qué es y por qué se requiere que todos los niños tengan acceso a una educación sexual integral, sin olvidar que ya el artículo 41 de la Ley de Garantías garantiza este derecho y que el artículo 45 reconoce el derecho a una enseñanza sobre sexualidad de manera integral y responsable. No quiero detenerme en esto porque entiendo que de alguna forma fue abordado por la subsecretaria, pero el programa educativo de educación sexual integral tiene distintas características que me parecen esenciales de atender para poder distinguirlo de lo que se pretende instalar muchas veces de manera equivocada. Primero, debe basarse en evidencia científica precisa. Tiene que tener enfoque de ciclo vital y de enfoque de derechos humanos. Contiene elementos del derecho a la educación. Está centrada en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes y por lo tanto no les puede exponer a vulneraciones, porque es imposible que desde esa perspectiva se ejecute ese control y involucre una participación activa no solo de los niños, también de sus entornos protectores adultos, sus padres y sus familias, estableciendo así orientaciones relacionadas con el conocimiento, vínculos afectivos saludables de amistad, pareja y familia, promoción del respeto, la igualdad y la no discriminación, salud reproductiva. Cuando yo era fiscal de delitos sexuales, senadores y senadoras, llegaban los niños y no sabían cómo se llamaban sus genitales y por lo tanto ni siquiera eran conscientes de que habían sido víctimas de delito. Y eso los expone permanentemente a una situación de desprotección que hay que evitar a toda costa. Y eso no tiene que ver con que se le enseñe a los niños desde chiquititos genitalidad y se trate de imponerles conocimientos que no están acordes a su desarrollo vital. Muy por el contrario, se trata de enseñarles mecanismos de prevención y de autoprotección que nosotros como papás y mamás podamos ir acompañando en sus procesos para protegerles de cualquier tipo de vulneración. En ese sentido, no debemos olvidar que tanto el Comité de los Derechos del Niño en el año 2015 ya recomendó al país adoptar una ley de educación sexual integral que permita tener una política general en este ámbito. El Plan de Acción en Niñez y Adolescencia también aborda este desafío estatal y el Plan Nacional de Derechos Humanos también tiene un foco en esta materia. Nosotros, ¿qué tenemos? Solo una ley, que es la 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, que obviamente no se condice con lo que estamos hablando en términos de la integralidad que representa la educación sexual integral, porque esta ley solo aborda un punto relacionado con la fertilidad, más no se relaciona con un enfoque de derecho ni con un enfoque de ciclo vital que ciertamente involucra tópicos distintos dependiendo de la edad en la que se encuentre ese niño, niña, adolescente. Me interesa relevar para ir terminando en relación a este tema, qué es lo que opinan los propios niños, niñas y adolescentes. Nosotros hicimos el estudio de opinión donde ellos y ellas manifestaron sus preocupaciones y sus necesidades. Y el problema que se menciona más en primera opción por niños, niñas y adolescentes de todo nuestro país, entre primero básico y cuarto medio, con obviamente porcentajes distintos dependiendo de las edades en las que se encuentra, es la falta de educación sexual para niños, niñas y adolescentes con un 28%, siendo además el problema mencionado por ellos el acoso escolar y el bullying con un 57,2%. No nos olvidemos, y acá tenemos unas estadísticas que nos parecen importantes de considerar al momento de abordar este tema. Solo un 37,1% de jóvenes declara usar preservativos siempre en los últimos 12 meses, según el INJUVE del 2018. Un 16% de los jóvenes ha sufrido violencia en su relación de pareja, según el informe de Miles de 2016. 452 niños, niñas y adolescentes ingresaron como víctimas de explotación sexual comercial a programas de protección de Sename, según el informe del Poder Judicial del 2019. 78,4% del total de las víctimas de delitos sexuales en Chile son niños, niñas y adolescentes, según informe de la PBI del 2019. El 7,9% de los nacidos vivos son de madres menores de 20 años, según el INJUV del 2018. Y un 70,3% de los estudiantes
que pertenecen a la diversidad sexual se siente incómodo e inseguro en su escuela precisamente por su orientación sexual. Todo lo que refleja que necesitamos aprender de estos temas porque la educación sexual integral hace posible que los niños, niñas y adolescentes desarrollen actitudes, habilidades y conocimientos precisos adecuados para cada edad, valores positivos, incluidos el respeto por el derecho humano, la igualdad y diversidad de género, las actitudes, habilidades para contribuir a relaciones seguras, saludables y positivos, como lo dice la UNESCO, no lo dice la Defensoría de la Niñez. Y ofrece la oportunidad de presentar la sexualidad de una manera que también incluye los aspectos afectivos, como el respeto mutuo y la igualdad, que son aquellos esenciales en la constitución de las familias y la forma en la que nos debiéramos relacionar. Todos aquellos que, por cierto, redundan en la protección de situaciones que vulneran, favoreciendo la prevención de enfermedades, pero también de relaciones que implican vulneración a sus derechos. Y por lo tanto nos parece que necesitamos avanzar en el desarrollo óptimo y ejercicio de derechos en ámbitos relacionados con la salud reproductiva y la prevención del abuso sexual, espacios todos que sin duda, si construimos entre todos y todas, sin exclusión y sin pensar que la familia está fuera de este trabajo en el que resulta insustituible y esencial, una educación sexual integral, podamos mejorar significativamente para favorecer la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Como siempre, señor presidente, agradecemos la invitación. Por supuesto, quedamos disponibles para las dudas, pero también para cualquier otro requerimiento que esta honorable comisión pueda realizar a propósito de este proyecto de ley y de cualquier otro. Muchas gracias. Gracias, defensora. Ofrezco la palabra a los señores senadoras y senadores. Senador Elizalde. Sí, presidente, yo ahora tengo que ir a inaugurar una muestra de grabado que se realiza aquí en el Senado, con la Universidad de Playa Ancha, con el Museo de Grabados de la Universidad de Playa Ancha. Entonces, pero antes de irme a eso, yo quisiera felicitar a la defensora por su contundente exposición en la sesión de hoy día. Creo que ha sido integral, muy ilustrativa e ilustradora. Y quisiera destacar una cifra que aquí está presente en su informe, que es que casi el 80% de las víctimas de delitos sexuales son niñas, niños y adolescentes, casi el 80%, 78,4%. Esa es una cifra altísima, que da cuenta de la importancia de este proyecto. Pero yo insisto, este proyecto tiene tres partes. Yo comparto la primera. No comparto lo que planteó la subsecretaria en orden a que si se subían las penas se iba a condenar menos porque se iba a subir el estándar probatorio. El estándar probatorio era ser el mismo, independientemente de las penas. Claro, si uno está distinguiendo entre faltas y crímenes, probablemente, pero no es el caso. Y por tanto, el estándar probatorio debe ser el mismo. O sea, yo comparto que realicemos una revisión respecto a las penas, pero hay que hacerlo en coordinación con otros proyectos que se están viendo en otras comisiones, particularmente en Constitución, para que no estemos legislando en paralelo o incluso en sentido contradictorio. Respecto al 191 bis, tengo dudas porque a veces por proteger adecuadamente a los niños se puede digamos, tener un efecto contrario, o lo que es peor, se puede afectar la necesidad de una investigación que efectivamente permita acreditar eventualmente la comisión de delito y quiénes son sus autores. Entonces, tengo ahí mis dudas. Y respecto a la última parte, hay puntos que comparto, pero otros que no. Y bueno, y esa es parte del debate que tuvimos antes con el senador Osandón, donde yo creo que efectivamente Estado y familia tienen que trabajar en un sentido complementario y tenemos que tomar conciencia que muchas veces no hay familia que proteja a los niños, porque cuando estamos hablando del 78% que son menores de edad, y la mayoría de las agresiones sexuales y de los delitos, particularmente la violación, también los abusos, se cometen dentro de la familia, es evidente que tenemos que hacer notar una realidad que es mucho más diversa y mucho más compleja que en términos ideales. Y adicionalmente, yo sé que aquí tenemos una diferencia con el senador Sandón. Y adicionalmente, los niños están sometidos, los niños, niñas y adolescentes están sometidos a una serie de estímulos de hipersexualización fuera de la familia, a través de las redes sociales, a través de los entornos de amigos, etcétera. Y por tanto hay que hacerse cargo de esa realidad y ver cómo efectivamente eso se enfrenta adecuadamente. Y por eso, creo que un punto fundamental es el primer dato estadístico que presentó la
la defensora de la niñez, respecto a que solo el 37,1% declara el uso del preservativo siempre en los últimos 12 meses, de los jóvenes estamos hablando, de acuerdo a la encuesta del INJU, que es relativamente bajo, si es que no se tratara de, obviamente, relaciones estables, y con otros mecanismos de prevención del embarazo o de la transmisión, para evitar transmisión de enfermedades sexuales. Entonces, dicho lo anterior, felicito a la defensora por su presentación. Sé que este es un tema que nos va a seguir convocando en los próximos días. Lamento que el presidente Osandón tenga que dar un paso al costado en su función en esta comisión. Espero que sea muy reemplazado por la nueva representante de la bancada de Renovación Nacional, María José Gatica. Y por cierto, teniendo mis diferencias con él en estos puntos de vista, vamos a echar de menos su sentido del humor. Senador Moreira. Gracias, presidente. Yo quería decirle por su intermedio a la defensora Patricia de que yo llegué a la mitad porque estaba en la comisión de Trabajo y Hacienda Unidos votando a favor del feriado del día 16 de septiembre, por eso no pude estar presente, pero yo solamente quisiera decirle que lo que escuché me llevo la presentación porque la encuentro muy didáctica, muy interesante. De hecho, ya me entusiasmé para hacer una columna. Este es un tema que está de más decirlo, pero siempre es importante reafirmarlo. Es un tema tremendamente sensible, los niños. Y en lo personal me toca bastante porque yo, antes de ir a la región de los lagos hace 8 años atrás, cuando yo llegué a Chiloé como senador, me di cuenta en la participación de un seminario anual que hace el diario La Estrella de Chiloé sobre este tema del abuso de los niños. Y qué impacto fue para mí cuando me dijeron, mira, Chiloé es la tercera ciudad o comuna de Chile, o sector, o zona, o provincia, es la tercera a nivel nacional por delitos sexuales a menores. La tercera. Y lo que es más grave, que Chiloé, la provincia de Chiloé, es la número 1 de las regiones, de las ciudades o comunas, en donde el niño agredido conoce a su agresor. Y el nivel y cantidad en esos sectores, en esas islas, es tremendo y lamentablemente muchas veces no hay justicia. Por eso que en este tema, más allá del proyecto de ley que yo firmé por la invitación del senador Osandón, siempre uno va a estar dispuesto a modificar algunas cosas, precisamente para que haya una correlación, una compatibilidad con lo que está aprobado. Pero en una cosa creo que no hay mayor discusión en lo que plantea la defensora de la niñez, que es el tema de subir las penas. Y creo que en este caso, a mí me parece, porque siempre se dice que es populismo penal cuando uno sube las penas, pero en este caso se trata de los niños y creo que de un grado de indefensa total, cuando lo mismo que decía usted de que muchos de estos casos los niños no saben que fueron abusados. Y los niños se crían dentro de una cultura en que pareciera que eso es normal. Así que yo le agradezco su información y bueno, estaremos. Gracias, senador. ¿Y yo puedo hacer una pregunta? Sí, haga una pregunta, lo que quiera. ¿Y está postulando Patricia a la Fiscalía Nacional? ¿O es materia reservada? Ya, no pregunto más. Antes que se vaya. Señor presidente, no hay concurso, solo quería agradecer al senador Osandón la presidencia de esta comisión. No me había enterado cómo estaba en la otra que iba a dejar la presidencia, senador, así que le agradezco la permanente disposición que ha tenido con la Defensoría de la Niñez para permitirnos entregar opiniones y recomendaciones en el trabajo legislativo de esta comisión, y le deseo mucho éxito en aquellas a la que vaya a asistir ahora. Muchas gracias. Entonces yo presento oficialmente mi renuncia a la presidencia de esta comisión y quedamos convocados para el próximo martes 31, en que me va a reemplazar la senadora María José Gatica.
Por sí, hay un acuerdo, por supuesto, pero hay un acuerdo interno. Así que muchas gracias. La presentación la vamos a estudiar. Tengo algunas diferencias, pero no son tan graves. Así que levantamos entonces la sesión por haberse cumplido el objeto de la sesión. Muchas gracias a todos los invitados. Que estén muy bien, buenas tardes. Gracias. Recording stopped.